En este video entraremos en los más grandes misterios de la Biblia, que muchas personas, ya sea que crean o no en lo que dice en la Biblia, ha traído muchas preguntas sobre ciertas criaturas que aparecen en las Santas Escrituras. Y esto es el top 10 de los seres más misteriosos de la Biblia. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. Capítulo 1. Los enigmáticos 24 ancianos. En las páginas sagradas de la Biblia se desarrolla la narración repasando la enigmática asamblea de los 24 ancianos. Multitudes de seres envueltos en misterio han cautivado las mentes de los buscadores durante incontables años. La pregunta persiste en los corazones de muchos: ¿quiénes son estos 24 ancianos que trascienden nuestra comprensión y percepción? Contempla una magnífica sala en los reinos celestiales, radiante con luz y poder divinos. Este lugar extraordinario sirve como la morada del ser más potente del universo mientras nos embarcamos en el viaje con John hacia el pasillo de Patmos. El tapiz de sus visiones posteriores desvela ante nosotros un espectáculo de maravilla incomparable dentro del reino sobrenatural. En medio de estas maravillas emerge una presencia distintiva, un círculo de 24 ancianos adornados de un blanco resplandeciente, coronados de oro. Sentados en tronos rodeando el trono central, ¿quiénes son estas figuras y por qué ocupan una posición tan prominente? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan se encuentra abruptamente transportado al mismo salón del trono de Dios. Allí contempla al Todopoderoso, sentado en un trono que se asemeja a piedras preciosas. Alrededor de este trono central hay otros 24 tronos ocupados por los ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronados de oro. Estos ancianos, junto con los 4 seres vivientes alrededor del trono, se postran ante Dios, arrojan sus coronas delante de Él, declarando: «Eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas». Apocalipsis 4 versículo 1. En el libro de Apocalipsis, no hay una revelación explícita con respecto a las identidades de estos 24 ancianos, sin embargo, es muy probable que simbolicen representantes de la Iglesia. Algunos especulan que podrían ser seres angelicales, pero la proclamación repetida de que la Iglesia reina con Cristo, ilustrada por los ancianos sentados en tronos, solidifica su asociación con los redimidos. El término ancianos traducido del griego en este contexto nunca se usa para referirse a los ángeles, sino que designa exclusivamente a hombres que han alcanzado cierta edad y están calificados para gobernar la Iglesia. A diferencia de los ángeles que no envejecen, no se les puede atribuir el término anciano. Aunque los ángeles pueden servir, no usan las coronas de la victoria, una característica distintiva de los ancianos. El color blanco, advertido prominentemente por los ancianos, se asocia más frecuentemente con los creyentes, simboliza la justicia de Cristo que se nos imputa en la salvación. Además, los ancianos tienen coronas de oro, lo que indica que no son ángeles, ya que a los ángeles nunca se les otorgan coronas, y ninguna evidencia respalda la noción de que eran ellos los querubines o criaturas vivientes que sirven como inspiración para el compromiso de adoración de los 24 ancianos. Estos seres celestiales adoran perpetuamente a Dios día y noche. Los ancianos son entonces concebidos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con coronas de victoria que han sido introducidas en la morada preparada para ellos por su Redentor. Capítulo 2. Los ángeles. En las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, la mención de los ángeles aparece con significativa frecuencia, precisamente 108 veces solo en el libro del Éxodo. Entre estos seres celestiales encontramos sus encuentros divinos entrelazados en la narración de Moisés durante el arduo periodo de vagar por el desierto. Un término intrigante asociado con estos mensajeros etéreos es Olen, derivado del hebreo antiguo que denota ruedas. Sin embargo, son las ruedas del trono divino, como se menciona en el relato visionario del profeta Ezequiel, las que cautivan nuestra atención. Ezequiel, mientras estaba en contemplación, experimentó la profunda apertura de los cielos, una revelación divina que se desarrolló ante él.
Intentando articular lo inefable, recurrió a símiles y comparaciones, tratando de transmitir la naturaleza indescriptible de la visión. Mientras contemplaba una nube de relámpagos y fuego avanzando desde el norte, dentro de ese fenómeno celestial para seres luminosos emanaba un brillo radiante. Estas eran a menudo las ruedas celestiales. El desafío inicial de Ezequiel consistió en dilucidar la ubicación de esta visión inspiradora que luchaba por expresar lo que desafiaba una explicación clara, a la que recurrió metáfora, comparando lo indescriptible con lo familiar. En medio de la nube oscura y amenazante, Ezequiel percibió la presencia de 4 criaturas iluminadas, identificadas más tarde como querubines. Estos querubines, a su vez, revelaron la presencia de ruedas parecidas a las de un carro, pero que poseen una cualidad única. La mejor analogía para captar la visión de Ezequiel es la de un giroscopio, un objeto capaz de moverse sin restricciones en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es crucial tener en cuenta que Ezequiel luchó por retratar lo inefable, intentando comunicar una realidad que trascendía el lenguaje ordinario. Entre los seres celestiales, Ezequiel observó ruedas adyacentes a cada uno de ellos, sorprendentemente asemejándose a un topacio en apariencia y artesanía. Las 4 ruedas compartían una forma común, anillos concéntricos uno dentro del otro. Su movimiento era ilimitado, atravesaba cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de rotación. La altura y la grandeza de sus llantas se adornaban con innumerables ojos, agregando una calidad mística a este carro divino. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían en tándem, una danza armoniosa de elementos celestiales. Cuando los seres vivientes ascendieron de la tierra, las ruedas ascendieron con ellos, un testimonio de la unidad del espíritu entre las entidades celestiales y las ruedas divinas. El espíritu de los seres vivientes habitaba dentro de las ruedas, una conexión inseparable que dictaba sus movimientos sincronizados. Ezequiel se encontraba en constante contemplación en medio de las ruedas y los querubines. Hacia donde iban los querubines, las ruedas seguían. La manifestación del Espíritu de Dios impregna cada aspecto de esta exhibición celestial, reforzando la interconexión de los elementos divinos. Esta visión otorgó a Ezequiel no solo un vistazo al reino angelical sino también una profunda comprensión de la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que adornan las ruedas simbolizan la conciencia completa de Dios y la presencia omnisciente y omnipotente en esta gran narrativa que Ezequiel encontró. Él mismo fue testigo de la omnipotencia de Dios, una revelación que se desarrolló cuando se convirtió en un conducto para la comunicación divina. Esta visión fundacional marcó el inicio de un gran viaje profético para Ezequiel cuando Dios lo nombró portavoz y guardián de los hebreos exiliados. La revelación de las ruedas encuentra resonancia en otro pasaje de los escritos de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 10. Se hace evidente que estas ruedas celestiales, a menudo asociadas con imágenes surrealistas, son componentes cruciales del carro divino, una transmisión de la majestad y la autoridad de Dios en movimiento. La naturaleza vívida y simbólica de la visión de Ezequiel puede plantear un desafío para el lector moderno acostumbrado a una interpretación más literal. Sin embargo, es imperativo reconocer el contexto visionario y simbólico en el que se desarrolló esta revelación. El encuentro de Ezequiel con lo divino sirve no solo como un vistazo al reino celestial sino también como un testimonio de las formas intrincadas y misteriosas en las que Dios elige revelar su majestad a la humanidad. Esta experiencia visionaria, aunque difícil de comprender en su totalidad, sienta las bases para una comprensión más profunda de lo divino en la jerarquía celestial que gobierna el capítulo espiritual. Capítulo 3. El Behemoth. Imagínese un formidable elefante africano que pesa 5 toneladas cargando hacia usted con su trompa extendida, los ojos muy abiertos y sus enormes piernas golpeando la tierra. No hay nada entre usted y el elefante excepto hierba plana y su corazón latiendo incontrolablemente mientras contempla su escape. ¿Lo hizo? Sabemos que criaturas mucho más temibles y poderosas que los elefantes africanos alguna vez vagaron por la tierra. El Behem se menciona en el libro de Job y encarna la esencia de esta criatura colosal. Todo comenzó en la tierra de Uz, donde un hombre rico llamado Job vivía con su extensa familia y grandes rebaños.
Era un hombre de integridad y rectitud, siempre se esforzaba por llevar una vida moral. Job tenía una relación disciplinada con Dios, quien elogiaba las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job solo era justo porque Dios lo había bendecido abundantemente en un movimiento audaz. Desafió a Dios afirmando que, si se le daba permiso para infligir sufrimiento a Job, severamente maldeciría a Dios. Dios le concedió a Satanás la oportunidad de probar esta audaz afirmación, pero le prohibió quitarle la vida a Job en un solo día. Job recibió 4 informes, cada uno de los cuales daba la devastadora noticia de la pérdida de sus ovejas, sirvientes y 10 hijos a los invasores ladrones y desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job se rasgó la ropa y se afeitó la cabeza, pero en sus oraciones continuó alabando a Dios. Satanás reapareció en el cielo, y Dios le dio otra oportunidad de demostrar el valor de Job probándolo. Además, Job maldijo el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Deseaba no haber nacido nunca y que su existencia hubiera estado envuelta en oscuridad, sintiendo que la vida solo se sumaba a su agonía. Se cuestionó por qué Dios evalúa a las personas en función de sus acciones. Estaba perplejo por el misterio de cómo un ser humano podría satisfacer plenamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá del entendimiento humano. Las pruebas llevaron a Job a su punto de ruptura y, como resultado, se volvió resentido, ansioso y aterrorizado. Se lamentó de la injusticia de Dios al permitir que prosperaran los malvados mientras él y otros hombres honestos sufrían. Job deseaba confrontar a Dios y protestar, pero físicamente no podía encontrar a Dios. Creía que la sabiduría estaba escondida de la humanidad, pero decidió buscarla, temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios decidió intervenir. En 36 ocasiones en que Job oró para tener una conversación con Dios, su deseo fue concedido. Ambas ocasiones en las que Dios se comunicó con Job ocurrieron en medio de una tormenta que infundía una sensación de asombro. Dios le recordó a Job su papel como creador de todo y relató su magnífica actividad en crear y sostener el mundo. Le preguntó a Job si podía igualar ese trabajo y concluyó preguntando si Job podía juzgar. Dios consideró presuntuoso que Job creyera que le debía una explicación, lo que lo hizo sentir pequeño. Job respondió: no soy digno, ¿cómo puedo responder? Tú me tapaste la boca con la mano. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más. En la segunda ronda, Dios no habló de sí mismo como el Creador, sino de sus criaturas. El discurso se llenó de humor, preguntándole a Job sobre sus opiniones en el Behemoth, como si estas bestias fantásticas tuvieran respuestas a preguntas importantes de la vida. Job 40 del 5 al 19 pinta una imagen vívida: mira ahora el Behemoth que hice junto contigo, come hierba como un buey. Mira ahora, su fuerza está en sus caderas, y su poder está en los músculos de su estómago. Mueve su cola como un cedro, los tendones de sus muslos están muy unidos. Sus huesos son como vigas de bronce, sus costillas como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo el que lo hizo puede acercar su espada. Anteriormente centrada en el misterio de la creación animal, la narrativa cambió al miedo, pero la magnificencia de las creaciones de Dios permaneció prominente. La identidad de un gigante o gigante es una de las pocas criaturas bíblicas discutidas por los historiadores que la comunidad académica todavía se esfuerza por alcanzar. Hay consenso sobre muchos aspectos de esta criatura. Sin embargo, si saben 2 cosas: era enorme y tenía evidencia de que no era un animal que ponía huevos. La palabra hebrea behemoth comparte la misma forma que el plural de la palabra hebrea beima, que significa bestia. Creen que podría haber sido un hipopótamo. Mientras que otros defienden un elefante, aquellos que favorecen a los hipopótamos señalan a Job 40 versículo 23 que describe a la criatura bebiendo el río Jordán. Pero según el versículo 19, la criatura descrita en la historia de Job parece demasiado grande para la gente de esa época. Para derrotar estas descripciones, no se alinean con ningún animal actual.
A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes, usándolos para diversos fines, como trabajar en la guerra. Cuando el libro de Job describe a Behemoth como el jefe de los caminos de Dios, tan poderoso que solo el Creador pudo acercar su espada, no fue una exageración. Capítulo 4. Leviatán. El poder incomparable en la inmensidad de los océanos, donde habita el misterioso Leviatán, su poder aterrador e incontrolable eclipsa el orgullo y la grandeza del hombre. Es un recordatorio de que la humildad es suprema en presencia de Dios. Ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar el intrincado trabajo del Todopoderoso. El Leviatán, una colosal criatura acuática, se describe en la Biblia como una bestia temible con una ferocidad monstruosa y un gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene la raíz que significa enrollado o retorcido, reflejando su naturaleza formidable. Isaías 27 versículo 1 profetiza sobre el día en que el Señor castigará con su feroz espada grande y poderosa a la serpiente veloz, al retorcido Leviatán y matará al dragón que está en el mar. Ya sea real o simbólico, era bien conocido por la gente de la antigüedad. Era una criatura que debía ser temida y respetada desde la distancia. Se conocía más a través de la reputación que de la observación directa. Las bestias del mar glorifican a Dios, como se evidencia en el Antiguo Testamento con varias menciones. Como dice en Salmo 104 del 25 al 26, alaba a Dios como el Creador que estableció un hábitat para Leviatán, contrarrestando la autoimagen inflada de Job para ilustrar su insignificancia en el gran esquema de las cosas. Dios usó a Job como ejemplo. En Job 41 proporciona más detalles sobre el Leviatán como una verdadera criatura marina. En este capítulo, Dios describe al Leviatán enfatizando su tamaño, fuerza y ferocidad. Job 41 del 1 al 5 pregunta si se puede pescar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda. ¿Se puede pasar una cuerda a través de su nariz o perforar su mandíbula con un garfio? ¿Hará contigo un pacto para tomarlo como siervo para siempre? ¿Podrás jugar con él como con un pájaro o atarlo para tus doncellas? Leviatán fue mencionado por primera vez en Job 3 versículo 8, donde se dice que aquellos que maldijeron el día maldijeron a aquellos que estaban listos para despertar al Leviatán. En este contexto, Job se refiere a los marineros y pescadores que maldijeron a la criatura amenazadora conocida como Leviatán con intensa emoción. Job maldijo el día de su nacimiento, aunque el Leviatán es generalmente considerado un monstruo marino mítico o dragón que aterroriza a marineros y pescadores. En el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como mítico. Hay opiniones divergentes sobre la descripción de Leviatán. Algunos proponen que podría ser un dinosaurio antiguo parecido a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria colectiva de la humanidad y que sirvió como un ejemplo ilustrativo para que Dios haga referencia. En cambio, otros creen que el Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. Al brindarle a Job este relato del propósito de Dios, Leviatán es demostrar su impotencia frente a esta poderosa criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a este formidable ser, no tiene ninguna posibilidad contra su poder. El Leviatán sirve como un poderoso símbolo de la soberanía de Dios y la humildad requerida para reconocer las propias limitaciones ante el Creador. Capítulo 5. Los guardianes del Edén. En el reino celestial, los querubines se erigen como una asamblea divina meticulosamente elaborada por las manos de Dios. Ocupan un lugar único en la vanguardia de la jerarquía angelical, haciendo su debut en la narrativa bíblica inmediatamente después de la trágica caída de Adán y Eva. El libro del Génesis en el capítulo 3 desarrolla los eventos dentro de los prístinos confines del jardín del Edén. Adán y Eva, habiendo transgredido el mandato de Dios de no participar del árbol del conocimiento del bien y del mal, enfrentan la consecuencia inevitable de sus acciones. La narrativa insinúa la posibilidad de que, habiendo desafiado el mandato divino, Adán y Eva pudieran extender sus manos para participar del árbol de la vida, asegurando una existencia que trasciende la mortalidad. Sin embargo, tales aspiraciones fueron rápidamente anuladas cuando fueron expulsados de su paraíso terrenal. La pregunta persiste.
¿Qué impediría a Adán intentar regresar al jardín y desobedecer a Dios una vez más? La respuesta se proporciona en Génesis 3 versículo 24, entonces, expulsó al hombre y colocó querubines al este del jardín del Edén y una espada de fuego que convertía de toda manera de proteger el camino hacia el árbol de la vida. Los querubines, como guardianes del Edén, se convirtieron en los custodios del santuario sagrado de Dios, su presencia imponente simbolizada por una espada de fuego. Sirvieron como un recordatorio perpetuo para Adán de su transgresión y las consecuencias de la desobediencia. A pesar del potencial deseo de Adán de volver a entrar al jardín, los querubines se mantuvieron resueltos, reforzando el decreto divino. El versículo sagrado Génesis 3:24 sirvió como un límite indomable entre la humanidad caída y el reino sagrado de Dios. Profundizando en las profundidades del entendimiento bíblico, se hace evidente que el papel de los querubines se extiende más allá de los simples centinelas. No solo tienen la tarea de declarar la pecaminosidad de la humanidad, sino también de salvaguardar la presencia de Dios de la presencia de seres pecaminosos. Como Adán podría haber anhelado regresar al Edén, los querubines eran un recordatorio constante de que había transgredido la ley de Dios. Incluso el sumo sacerdote de Israel, al que se le permitía entrar al lugar santísimo una vez al año, debe haber experimentado un profundo sentimiento de indignidad en la presencia de Dios. No pertenezco aquí en la santa presencia de Dios porque soy un pecador debe haber resonado en el corazón del sumo sacerdote en cada ocasión sagrada. Los querubines, más allá de su representación simbólica en las narrativas bíblicas, emergen como seres tangibles y poderosos. Entretejidos en el diseño mismo del Arca de la Alianza y el tabernáculo por mandato explícito de Dios, encarnan tanto el significado espiritual como la autoridad divina en Ezequiel. Su visión profética registrada en el capítulo 10 presenta una vívida representación de querubines no solo con alas y manos sino también con ojos y ruedas dentro de ruedas. Las imágenes, aunque inspiradoras, insinúan un trasfondo sombrío. Los querubines, tal como los retrató Ezequiel, van más allá de la mera tutela, se convierten en presagios de una verdad más profunda, los querubines encargados de proteger el lugar más sagrado de la intrusión de los indignos. También desempeñaron un papel fundamental al facilitar el acceso del sumo sacerdote al espacio sagrado, aseguraron el derecho del sumo sacerdote a entrar con sangre, actuando como mediador entre el pueblo y Dios. Es crucial reconocer que los querubines no niegan el acceso al trono ni siquiera al más humilde de los cristianos, sirven como testimonio de la seguridad de que, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pueden acercarse con valentía a la presencia divina. El rasgado del velo del templo es un acto simbólico que significa la apertura del camino. Hace eco del papel de los querubines para asegurar el acceso de los redimidos. En los versículos proféticos de Isaías 14, la imagen cambia a un ser conocido como Lucifer. El nombre en sí, derivado del latín, se traduce como portador de luz o estrella de la mañana en hebreo. Suelto, Lucifer se asocia con el resplandeciente o la estrella de la mañana. La representación de Lucifer como una divinidad resplandeciente y maravillosa resuena en varios idiomas y culturas. Sin embargo, la narrativa que rodea a Lucifer da un giro. La descripción de Isaías revela un ser cuyo resplandor se desvanece en la sombra de la rebelión. Lucifer, una vez portador de luz, sucumbe al orgullo y la rebelión, lo que lo lleva a su caída de la gracia divina, mientras los querubines hacen guardia en la puerta del Edén. El contraste con la rebelión de Lucifer se vuelve stark. Los querubines encarnan la obediencia y la fidelidad, sirviendo como un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. Lucifer, por otro lado, sirve como una advertencia que ilustra el peligroso camino del orgullo y el desafío contra el orden divino de Dios. Capítulo 6. Melquisedec. En los antiguos anales de la historia bíblica, nos encontramos con una figura envuelta en misterio, un ser humano singular cuya presencia en las Sagradas Escrituras es tan enigmática como significativa. Este personaje no es otro que Melquisedec, y su introducción ocurre en la era de Abraham, un patriarca venerado por su papel fundamental en el desarrollo de la narrativa del pueblo elegido de Dios.
El nombre Melquisedec en sí mismo lleva un aire de intriga. Al hacer una entrada silenciosa en el cañón sagrado, ¿quién es esta misteriosa figura y por qué se convierte en un punto focal de discusión a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento? Nuestra historia épica comienza con el viaje de un hombre llamado Abraham, cuyo verdadero nombre tiene un significado más profundo de lo que muchos nos damos cuenta. En la tradición hebrea, los nombres no son meros descriptores, sino que ejercen autoridad. La designación de Dios para Adán, por ejemplo, habló de su origen terrenal. Un nombre que encarna la sustancia de la que se formó Adán. Los nombres en la Biblia a veces pueden reflejar el papel del nombrado en la narrativa, como se ve en el caso de Nabal, un necio cuyo mismo nombre significa locura. Profundizando en el significado del nombre de Melquisedec, desenterramos una profunda revelación. En Hebreos 7 versículo 2 se traduce como Rey de Justicia o el Rey Justo. Esta nomenclatura implica que el portador de este nombre es justo y recto en sus acciones. Un título apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su dominio. El significado se profundiza cuando reconocemos que Melquisedec sirve como clave para desentrañar los misterios de Jesús, quien, similar a Melquisedec, es proclamado como el Rey de la Paz en la narrativa del Génesis. En Génesis 14, Melquisedec juega un papel crucial al presentar a Abraham con pan y vino como sacerdote del Dios Altísimo. Las acciones de Melquisedec simbolizan una ofrenda sagrada que refleja el ritual cristiano posterior de la comunión. La mención singular del Dios Altísimo subraya la divinidad exclusiva del Dios al que Abraham adoraba, un Dios que gobernaba sobre todos los demás, ordenando incluso a los dioses que se inclinaran ante él. Una mayor exploración del sacerdocio de Melquisedec revela una distinción convincente: su oficio sacerdotal es anterior al sacerdocio levítico de Aarón y los levitas. Melquisedec bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo, reconociendo el papel de Dios al otorgarle a Abraham la victoria sobre sus adversarios. El orden y el misterio que rodean a Melquisedec sirven como una metáfora conmovedora que ilustra la naturaleza eterna de Jesús, un hombre sin principio ni fin. En la transición al Nuevo Testamento, el libro de Hebreos se convierte en una profunda fuente de información sobre el significado de Melquisedec. El capítulo 6 versículo 20 establece paralelos entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio eterno de Jesús, enfatizando la naturaleza eterna del sumo sacerdocio de Cristo en el orden de Melquisedec. El capítulo siguiente, Hebreos 7, profundiza en el encuentro de Melquisedec con Abraham. En las complejidades de su interacción, Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se encuentra con Abraham a su regreso de una batalla victoriosa. Esta figura misteriosa, sin una genealogía registrada y que carece de un principio o fin de días, se erige como un arquetipo único. En particular, se le describe como parecido al Hijo de Dios, un profundo presagio del sacerdocio de Jesús que se extiende perpetuamente. Reflexionando sobre la grandeza de este encuentro, somos testigos de Abraham, el patriarca venerado como el padre de los israelitas, inclinándose humildemente ante Melquisedec. A pesar del estatus estimado de Abraham, reconoce la autoridad y el sacerdocio de Melquisedec al presentarle un diezmo del botín de guerra. En este acto, Abraham presagia el futuro sacerdocio levítico, expresando la aceptación de la autoridad sacerdotal de Melquisedec. La ausencia de una genealogía documentada, la naturaleza eterna del sacerdocio de Melquisedec y el sorprendente parecido con el Hijo de Dios amplifican el simbolismo dentro de esta narrativa. Melquisedec, ciudad Salem, retrata proféticamente la paz traída por el Señor Jesús. El gesto de diezmar de Abraham reconoce el sacerdocio superior de Melquisedec, insinuando el sacerdocio trascendente que Jesús encarnaría más tarde. Capítulo 7. El ángel de la muerte. Un nombre que puede sonar familiar para algunos, pero ¿qué pasa con la distinción entre los ángeles de la muerte? Este capítulo se desarrolla en el libro del Éxodo, una narración bien conocida por aquellos familiarizados con la presencia angelical en el plan divino. El escenario está ambientado en la tierra de Egipto, donde la obstinada negativa del faraón a liberar a los israelitas esclavizados desencadena una serie de intervenciones divinas.
Dios, en su sabiduría, desata varias plagas sobre Egipto, culminando en la más grave de todas ellas, el ángel de la muerte. En Éxodo 11 del 1 al 2, el Señor le habló a Moisés proclamando: «Traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, después de esto os dejará salir de aquí, y cuando lo haga, os echará completamente. Hablad ahora en oídos del pueblo que cada hombre pida a su prójimo y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro». Moisés, el fiel siervo de Dios, regresó a los aposentos reales para una audiencia final con Faraón, como está registrado en Éxodo 11 del 4 al 5, así dice el Señor: «Como a medianoche saldré por en medio de Egipto y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sirvienta de cerveza que estaba detrás del molino y todos los primogénitos de los animales». Se habían librado guerras en el pasado, y las guerras se desarrollarían en el futuro todavía. Egipto acababa de resistir 9 plagas y más calamidades nacionales aparecían en el horizonte. Sin embargo, ninguna arrojaría una sombra de dolor tan profunda como este evento inminente. A diferencia de los desastres anteriores, la población hebrea se salvaría. El éxodo era inminente, una visita divina proclamada. «Visitaré a Egipto», declaró Dios, «esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, y traeré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será para vosotros una señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre, pasaré por encima de vosotros, ninguna plaga destructiva os tocará cuando golpee a Egipto». Éxodo 12 del 12 al 13. Moisés transmitió este mensaje solemne al pueblo, instruyéndoles a marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Escucharon al hombre de Dios y, fiel a su palabra, el Señor salvó las casas marcadas por la sangre del cordero. Fue una noche grabada en la historia, una noche donde la fe en el mensajero de Dios y la adhesión a su plan salvaron al pueblo elegido. La narración se desarrolla en Éxodo 12 del 29 al 30, aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo y todo primogénito del ganado. Entonces Faraón se levantó en la noche, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Dios permaneció fiel a su palabra y el destructor, el ángel de la muerte, pasó por encima de cada hogar marcado con la sangre del cordero. Los ominosos dedos de la muerte atormentaron a los egipcios en una noche de horror sin igual, sin perdonar ni una sola vivienda. La magnitud de esa noche impactante es difícil de comprender por completo. Una gran multitud marchó hacia la frontera mientras se escuchaban los gritos ahogados de los afligidos egipcios, haciendo eco en la oscuridad. El ángel de la muerte, otro nombre para el ángel destructor, fue un instrumento en la mano de Dios a lo largo de la historia. Los mensajeros celestiales desempeñaron papeles en la ejecución de juicios divinos sobre la tierra. El término ángel destructor se usa en varias traducciones de la Biblia, lo que significa un ser celestial enviado para juzgar a aquellos que desafían la voluntad de Dios. Hebreos 11:28 se refiere a este ser como el destructor de los primogénitos. Curiosamente, el texto hebreo original de Éxodo 12:2-23 no menciona explícitamente a un ángel, simplemente afirma que el destructor o el que causa el daño mataría al primogénito de Egipto. El Salmo 78 relata las plagas sobre Egipto y las describe como obra de un grupo de ángeles destructores. Se usa la palabra hebrea para ángel, pero no necesariamente se refiere a un ser angelical específico. En esencia, Dios envió un celestial mensajero, un ángel destructor, para traer destrucción sobre aquellos bajo su juicio. En otra instancia, durante el reinado del rey David, Dios envió un ángel destructor como consecuencia del pecado de David y contando al pueblo en 2 de Samuel 24. Leemos que 70,000 personas perecieron debido a una plaga enviada por el Señor. Cuando el ángel extendió su mano para golpear a Jerusalén, Dios, en su misericordia, cedió y ordenó al ángel que cesara. David, al presenciar la devastación, confesó su pecado, suplicando el cese de la calamidad.
El ángel del Señor entonces se paró en la era de Arauna el Jebuseo. David, reconociendo su transgresión, confesó que he pecado grandemente. Este reconocimiento de maldad resonó con lo divino, conduciendo al mandato de Dios al ángel: basta, retira tu mano. El ángel del Señor se paró en ese momento en la era, marcando la conclusión del divino juicio. En los anales de la historia bíblica, el ángel de la muerte, el destructor, es retratado como un instrumento de la justicia divina que ejecuta juicio sobre aquellos que desafían los mandamientos de Dios. La narrativa del Éxodo y los eventos posteriores sirve como testimonio de la justicia de Dios y las consecuencias de la desobediencia. La salvación de los israelitas, marcados por la sangre del Cordero, subraya la importancia de la fe y la obediencia frente al juicio inminente. Mientras reflexionamos sobre los eventos que rodearon al ángel de la muerte, es crucial interpretar estas narrativas dentro del contexto más amplio de la justicia y misericordia divinas. Los seres angelicales enviados por Dios sirvieron como conductos de su voluntad, dictando juicios que subrayaron la gravedad del pecado y la importancia primordial de alinearse con el propósito divino. Capítulo 8. Los serafines. En el vasto reino celestial, más allá del alcance de la comprensión moral, seres divinos meticulosamente elaborados por la mano de Dios, encuentran su propósito en servir en la adoración al Todopoderoso. Estas criaturas angelicales, conocidas por su naturaleza celestial, cuentan con 6 alas majestuosas que revolotean continuamente en adoración cerca del exaltado trono de Dios. El profeta Isaías, elegido para presenciar las cortes celestiales, proporciona un relato vívido del serafín en su encuentro visionario, narrado en el 6º capítulo del libro de Isaías. Estos ángeles ardientes rodean el trono de Dios, su presencia ardiente y un espectáculo inspirador. Isaías describe sus deberes celestiales como doble adoración constante y purificación sagrada. Mientras estos seres se encuentran en el círculo más alto, sus voces resuenan en alabanza perpetua, creando una sinfonía etérea que atraviesa la morada celestial. La narrativa de Isaías se desarrolla revelando a los serafines como espíritus ministradores encargados de servir al Señor y actuar como agentes divinos de purificación. Un vistazo intrigante. Su deber sagrado se revela cuando Isaías relata la purga de sus pecados por parte de estos asistentes celestiales, preparando el escenario para su ministerio profético mínimo. El cuidado meticuloso otorgado a Isaías por los serafines sirve como un poderoso testimonio de su papel en la economía divina. El término serafines encuentra su mención en las Escrituras dentro de las páginas del relato profético de Isaías. Este descriptor único, que significa los que arden, subraya el fuego celestial que envuelve a estos seres angelicales, no solo en apariencia sino también en propósito. Su designación tiene sus raíces en el verbo hebreo sara, que significa la intensa quemar o más explícitamente, la destrucción purificadora por el fuego. Al comprender esto, uno puede captar la esencia del papel de los serafines en la eliminación de la impureza. Un momento crucial dentro de la visión de Isaías es la descripción de Dios sentado en un trono elevado y exaltado, atendido por estos compañeros celestiales. Cada uno de los serafines, adornados con 6 alas, cubre sus rostros con los pies en humilde reverencia, mientras que con el par restante se elevan sin esfuerzo a través de la extensión celestial. Las palabras de Isaías evocan la imagen de estos seres angelicales que se asemejan a los humanos. Sus rostros, manos y voces se alinean con la familiaridad de los atributos morales de los serafines. La proximidad a Dios se enfatiza a lo largo de la narración, revelando una intimidad sagrada que refleja la pureza y la santidad inherentes a su naturaleza divina. Su proclamación: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, sirve como una declaración sincera de la majestad ilimitada y omnipresencia del Todopoderoso. Desde el pináculo del cielo hasta las extensiones del reino terrenal, la gloria de Dios es incontenible y se derrama, como lo atestiguan estos mensajeros celestiales. El significado de la cercanía de los serafines a Dios se ve realzado por su reconocimiento de su santidad. En la visión de Isaías, estos seres, en invocación triplicada, proclaman la santidad de Dios.
El uso del término santo 3 veces sirve como un énfasis reverente en el carácter distintivo y la reverencia debida al Todopoderoso. Tal triple invocación es una rareza en la Biblia, que aparece solo 2 veces, en ambas instancias iniciadas por seres angelicales, subrayando la naturaleza divina de esta proclamación. Esta revelación celestial incita a la contemplación de la naturaleza de la santidad misma. Ser santo es ser apartado, reverenciado y distinto. Los serafines, en su adoración incesante, subrayan el carácter sagrado de la esencia de Dios, invitando a los seres morales a considerar su propio enfoque a la presencia divina. Si estas criaturas puras y santas se inclinan en reverencia ante el Todopoderoso, cuanto más la humanidad imperfecta y pecadora debe acercarse al trono de la gracia con humildad y asombro. La referencia exhibida por los serafines se encuentra paralelo en la visión apocalíptica registrada por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 4, Juan ha permitido vislumbrar el trono celestial, haciéndose eco de la descripción de Isaías. Los seres vivientes que rodean el trono, que recuerdan a los serafines, claman Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, reflejando el coro celestial que reverberó en la visión de Isaías. En ambas visiones, la santidad de Dios es sostenida por seres celestiales, lo que refuerza la naturaleza trascendental de la santidad que se extiende más allá de los confines temporales de la existencia moral. La adoración de los serafines y las criaturas celestiales en el Apocalipsis sirve como un profundo recordatorio de la naturaleza eterna e inmutable de la santidad de Dios. El acto de purificación y limpieza es otra faceta del ministerio divino de los serafines. En el relato de Isaías, el profeta se vuelve muy consciente de su indignidad y naturaleza pecaminosa en presencia del Todopoderoso. Esta comprensión se topa con una profunda sensación de temor por su vida mortal. Sin embargo, los serafines, siempre atentos a la pureza del vaso elegido por Dios, toman un carbón encendido del altar celestial con unas tenazas y lo tocan con los labios de Isaías. Este acto simbólico está cargado de un significado profundo que representa la purificación y expiación de los pecados de Isaías. Los serafines le aseguran a Isaías que su culpa ha sido eliminada y el pecado es expiado a través de esta purificación celestial. El intercambio divino entre la asistencia angelical y el profeta arrepentido subraya la naturaleza redentora de la gracia de Dios, que ofrece perdón y limpieza a aquellos que reconocen humildemente su necesidad. Mientras reflexionamos sobre el ministerio celestial de los serafines, somos atraídos a la sagrada narrativa de la visión de Isaías. El panorama celestial se despliega revelando la grandeza de las cortes celestiales y la profunda relación entre el Todopoderoso y su asistencia angelical. La sinfonía de alabanza, la declaración de santidad y el acto de purificación, todos convergen para iluminar el orden divino que gobierna el reino celestial. Los serafines, con su ardiente ardor y su inquebrantable devoción, llaman a la humanidad a reflexionar sobre la infinita gloria y santidad de Dios. Su coro celestial resuena a través de los siglos, invitando a toda la creación a unirse a la proclamación eterna de la santidad del Todopoderoso. Mientras consideramos el papel de los serafines como agentes de adoración y pureza, que nosotros también nos acerquemos al trono de la gracia con reverencia, reconociendo la ilimitada santidad de nuestro Creador. En la sinfonía de las huestes celestiales, los serafines son un testimonio de la naturaleza eterna, inmutable y eterna de la santidad de Dios, una realidad que trasciende los confines del tiempo y el espacio. Capítulo 9. Demonios en el reino. En donde se desarrollan las batallas espirituales, ocurrió un encuentro peculiar que involucra no solo a uno, sino a una legión de demonios. Estas entidades demoníacas, aunque desprovistas de forma física, poseen personalidades distintas. Es evidente que tanto Cristo como los demonios exhiben atributos de personalidad al emplear pronombres personales como yo, tú y él, y refiriéndose entre sí. Dentro del recipiente de un hombre poseído, no era el hombre mismo, sino el espíritu demoníaco, el que tenía la responsabilidad de la posesión demoníaca. En la que ocurren tales posesiones, cuando un espíritu toma resonancia dentro de un cuerpo humano, expresando su propia personalidad a través del carácter del anfitrión. Las prácticas insidiosas de ocultismo,
espiritualismo y otras actividades similares, aparentemente inofensivas, abren puertas al engaño para los creyentes y plantean amenazas demoníacas genuinas a los incrédulos. Las personas a menudo se sumergen en una secta o prácticas demoníacas porque algo en él parece ser efectivo. Desafortunadamente, no es simplemente una fuerza en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco. Los demonios parecen tratar de ocupar los cuerpos de manera muy similar a los deseos de un vándalo con una lata de pintura en aerosol. Un cuerpo se convierte en un arma que pueden empuñar contra Dios. Los demonios también atacan a los humanos por desprecio por la imagen de Dios dentro de ellos, intentando estropear esa imagen y hacer que la humanidad aparezca mal ante el resto de la creación. Los demonios comparten el mismo propósito de arruinar la imagen de Dios. Sin embargo, sus tácticas están limitadas al tratar con los creyentes. Los espíritus demoníacos han sido desarmados por la obra redentora de Jesús en la cruz, aunque todavía pueden engañar a los cristianos atrapándolos con incredulidad. Además, los demonios tienen nombres personales distintos, como lo demuestra Jesús preguntando a un demonio su nombre en Lucas 8 versículo 30. Esta investigación probablemente tenía como objetivo comprender el significado completo y el alcance del problema, considerando que el hombre estaba poseído por una multitud de demonios denominados colectivamente Legión. Es digno de mención que Legión no es un nombre per se, sino que es una comunicación evasiva, amenazante e intimidante. Es un sello de personalidad, y los demonios lo demostraron al conversar con Cristo, incluso le imploraron que no los arrojara al abismo. Los demonios que habitaban al poseído resistieron el confinamiento en el abismo descrito en Apocalipsis 9 versículo 1, indicándolo como un lugar de prisión para ciertas entidades demoníacas. Los demonios ejercen inteligencia y conciencia, reconocen la identidad de Jesús, al igual que reconocen a Pablo y su ministerio en Hechos 16. Además, algunos demonios permitieron a las personas discernir información confidencial a través de la adivinación o la adivinación. Estos seres espirituales, los demonios, son espíritus incorpóreos que existen únicamente en el reino espiritual, desprovistos de cualquier forma material. Pertenecen al mundo espiritual, y su única manifestación es a través de los problemas que infligen. No todos los demonios son iguales en malevolencia. La Biblia habla de diversos grados de maldad entre ellos. Jesús, durante su ministerio terrenal, reveló su autoridad sobre los demonios al liberar a los atados por Satanás. El acto de expulsar a un demonio da testimonio de la autoridad de Cristo y la victoria que logró sobre las fuerzas del mal que finalmente saquearon el dominio de Satanás. En este intrincado tapiz de guerra espiritual, se desarrolla la interacción entre los poderes celestiales, enfatizando la importancia de comprender la dinámica entre lo divino y lo demoníaco. Capítulo 10. Lucifer. En los versículos de Isaías 14 emerge una personalidad conocida como Lucifer. La raíz latina de Lucifer significa el que trae luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue representado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, era un ángel de alto rango entre los principales ángeles de Dios, junto a Miguel y Gabriel y las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error, desafió a Dios. En el Evangelio según Lucas 10 versículo 18 está escrito, vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Como maestro de calumnias y difamaciones, persiste en socavar varias formas de autoridad establecida por Dios, tanto en la iglesia como en el mundo. Lucifer, al ser expulsado del cielo, no cesó su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. En su corazón fue exaltado en orgullo, y fue este mismo orgullo el que llevó a su expulsión del monte de Dios. Lo que motivó inicialmente a Lucifer, ¿cuál fue el pecado original? Fue el orgullo. El pecado original no fue cometido en la tierra, no fue intoxicación por alcohol, adulterio o incluso falsedad. Era una cuestión de orgullo, un pecado que todavía se considera el más letal de todos. Muchos feligreses tal vez nunca se imaginen cometer adulterio o intoxicarse,
pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer su profundo daño. Lucifer era tan hermoso que se enorgullecía de sí mismo, y su orgullo concluyó con su transformación en Satanás. Dios otorgó a Lucifer poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud equivocada de Lucifer convirtió estos dones en instrumentos de su propia destrucción. Es sorprendente darse cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios hoy todavía cometen el mismo error trágico que Lucifer. Isaías 14 del 12 al 15 analiza el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. Lucifer deseaba estar al mismo nivel que Dios. Se imaginaba a sí mismo como lo suficientemente inteligente, hermoso y majestuoso para ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios atrayéndolos a unirse en su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente estuvieron de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro músico que continúa usando la música para encantar a la gente hasta el día de hoy. Lucifer era responsable del santuario de Dios en el cielo y supervisaba los servicios religiosos. Era el querubín custodiando el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y estaba a cargo de la música. Un artista que logró un gran éxito se rebeló y cayó debido al orgullo. Se trazaron líneas de batalla y fue expulsado de la presencia de Dios después de alardear de su sabiduría y belleza y conspirar su rebelión. Sus ángeles traidores también fueron expulsados con él. Lucifer, quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las creaciones de Dios, tuvo su corazón exaltado, y la caída de Satanás comenzó desde dentro. Satanás, el ángel caído, el enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Albergaba una enemistad particular contra la humanidad por dos razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre, ya que el hombre representaba visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero libraba la guerra contra la imagen misma de Dios en el hombre. Su deleite era contaminar esa imagen y destruirla, y humillarlo. Para este fin, trabajó incansablemente. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repulsivo. Intentó destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un carácter especial de odio a los cristianos porque a través de ellos la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo. Su estrategia es corromper y desviar a los cristianos de su camino, debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo. Él ofrece la expresión perfecta de su imagen para redimir y restaurar a la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Se ofrece la salvación y la oportunidad de ser transformado a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida de un cristiano, que gradualmente se va moldeando en la semejanza de Cristo al someterse al Espíritu Santo y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejan la imagen de Dios más clara y brillantemente en un mundo que necesita desesperadamente su luz y verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, intentando desviar a las personas de Dios y la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de vida eterna y restauración completa. Este constante conflicto espiritual entre el bien y el mal, Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Esta historia, que se desarrolla desde la creación hasta la redención, revela la naturaleza divina de Dios, su amor inquebrantable por la humanidad y su plan redentor a través de Jesucristo. A medida que exploramos las Escrituras, somos testigos de la interacción constante entre lo divino y lo humano, la batalla entre las fuerzas del bien y del mal, y la continua obra de Dios para reconciliar a la humanidad consigo misma.
A través de todas las vicisitudes de la historia humana, la gracia y la misericordia de Dios prevalecen, ofreciendo esperanza, perdón y restauración a todos los que buscan su rostro. Espero que esta revisión sea de ayuda. Si tienes más preguntas o si hay algo más en lo que puedo ayudarte, no dudes en decírmelo. Suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.